Hablemos de transparencia, algo en lo que hay grandes avances, pero en lo que también ya hay, en lo que también hay muchas asignaturas pendientes, y con quién mejor que con Jesús Alberto Sandoval Franco, el consejero presidente del Instituto de Transparencia de Baja California, el ITAIP-BC, quien nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de Noticias 7 AM. Consejero presidente, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, recibirlo por acá. Muchas gracias, estimado David. Estamos muy bien, afortunadamente, trabajando, haciendo nuestro mejor esfuerzo y muy contentos de estar contigo hoy en Uniradio. Oye, bueno, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Digo, por favor. Gracias, gracias. Sabemos que el trabajo de transparencia es muy complejo. Conlleva conocer mucho de leyes, de administración pública, evidentemente de ética. Es algo que tienen que tener perfectamente claro. Pero si quisiéramos empezar la plática con que nos compartieras un balance de los trabajos que hace, de las acciones que toma este instituto para promover la transparencia en los gobiernos y en todos los sujetos obligados. ¿Dónde estamos parados actualmente? Tiene mucha razón, David. Este tema es sumamente importante. Hemos ido en una transición rápida, pero todavía en un proceso que tenemos que trabajar mucho. Apenas hace 20 años no había leyes de transparencia en nuestro país. Justamente el pasado 12 de junio se celebró el 20º aniversario de la primera ley de transparencia en México. Hasta hace muy poco te acordarás que para pedir información había que pensarlo, porque podías poner en riesgo tu vida, tu seguridad, tu tranquilidad y tu patrimonio. Ya actualmente, afortunadamente, hay esta evolución que te permite pues ya traer incluso en tu teléfono un aplicativo en el que tú puedes ya entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y pedir lo que quieras de este país. ¿Qué información? Pues la que tiene que ver a nivel de los estados con la información pública, y a nivel nacional incluso información de otra índole. Para lo nacional está el INAI, y para lo local, en cada entidad federativa hay un instituto de transparencia o comisión de transparencia según la denominación, pero lo más importante es lo que mencionabas. Hay un órgano garante de la transparencia. Ya no depende de que hagas un escrito donde le ponías, ¿te acuerdas? Mi nombre, te tengas que identificar perfectamente, mexicano, mayor de edad, en pleno uso y goce de mis facultades, con fundamento del artículo 8º constitucional. Respetuosamente pregunto y te contestaban si querían y cuando querían. Ahora ya en forma anónima puedes preguntar. El aplicativo que menciona la Plataforma Nacional te asigna un número de oficio, un número de folio, perdón, y ese es tu arma que te queda en la mano para, si no estás conforme con lo que te contestan, expresar tu agravio, decir no estoy conforme porque la información está incompleta, no es lo que yo pregunté, y lo que tú quieras expresar. Y ahí es donde nos das facultades al instituto para admitir ese recurso de revisión y seguirlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Que te tienen que dar la información, y si no, para eso está el órgano garante, que puede llegar incluso a aplicar medidas de apremio o multas que van al bolsillo del servidor público. Entonces sí le preocupa. No es como que lo va a pagar el partido político o alguien más. Le va a costar a él en lo individual no dar la información. Estamos bien con los 707 expedientes, en una cifra récord que llevamos de enero 2022 a mayo 30 de este año, en donde 593 son recursos de revisión y el resto tienen que ver con denuncias, que es otra parte importante. Si al entrar al portal de uno de los 193 sujetos obligados de Baja California, que son los 3 poderes del Estado, los partidos políticos, los sindicatos, los organismos autónomos, los ayuntamientos, los consejos fundacionales de los nuevos municipios de Baja California, tienen que tener un portal donde estén las obligaciones que el artículo 81 de la Ley de Transparencia vigente en Baja California señala como obligaciones comunes para todos los sujetos obligados: directorio, nómina, etcétera.
y aparte hay obligaciones específicas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de esos sujetos obligados. Si no encuentras ahí la información, presenta una denuncia y nosotros vamos a hacer un dictamen donde vamos a verificar si están cumpliendo o no con las obligaciones y si no, para obligarlos a que las cumplan. Eso está bien interesante porque independientemente de lo que tienen que tener publicado, por esto que nos acabas de explicar, presidente, está también esta situación de que cuando responden a una pregunta específica de algún ciudadano, de un periodista, de quien sea, de cualquier mexicano puede hacerlo, ¿no? Las respuestas son también públicas. O sea, yo me puedo meter, yo lo he hecho, meter a los portales de transparencia, revisar los folios y revisar, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué preguntó la gente? ¿Qué le interesa? Y eso también es como, digamos, un asunto que se desdobla respecto a aprender sobre transparencia en todos los sentidos, porque también hay que saber cómo preguntar. O sea, está muy bien la herramienta, creo que es fantástico que haya estos avances, que todo esto tenga que ser público, pero también creo que como ciudadanos tenemos que educarnos respecto a cómo es el proceso, cómo preguntar e incluso llegar a un punto en el que tengamos que entender, y a lo mejor nos puedes explicar un poquito de esto, que efectivamente en todos los gobiernos de todo el mundo hay ciertos datos, cierta información que es correcto que esté reservada, ¿no? Sí, son excepciones. Hay un principio, David, que se llama de máxima publicidad. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros como instituto, a la vez que somos órgano garante, también somos un sujeto obligado a proporcionar la información. Y tenemos que aplicar este principio de máxima publicidad. Todo lo que sea posible, darlo a conocer. Hay excepciones, como atinadamente mencionas, en donde si se va a poner en riesgo la seguridad nacional, si se va a poner en riesgo la vida de un proceso jurídico y resulta que si doy a conocer la información, pues voy a ayudar a que huya el que está siendo investigado. Claro. O hay una investigación académica donde están trabajando investigadores, pues no podemos obligar a que su investigación la hagan pública antes de tiempo y que eso pues arruine su trabajo académico de investigación. Entonces, salvo esas contadas excepciones, todo lo demás debe hacerse público. Incluso este órgano garante también ha hecho su labor, por ejemplo, en donde hubo sujetos obligados, llámese gobierno del estado o quien corresponda, que clasificó o reservó un contrato que pues todos lo queremos conocer. A ver, ¿cuánto cuesta alimentar a los reos? ¿Cuánto cuesta los alimentos en los desayunadores? ¿Cuánto estuvo llevando Fisamex de comisión por las cuentas de agua? Etcétera. Entonces, o bien hay temas que aunque pudiera estar en la balanza el que esté en riesgo dar a conocer una información, pero si tiene que ver con delitos de lesa humanidad o corrupción, tiene que ser dado a conocer. Hay además para eso también versiones públicas. Por ejemplo, nos piden en alguna ocasión los nombres o información relacionada con los fiscales especiales en desapariciones forzadas y casos de esa naturaleza. Pues no vamos a exigir los nombres de los servidores públicos porque los ponemos en riesgo, pero sí hay versión pública de la información. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas áreas hay? Ese tipo de información es obligado que se dé a conocer y esa es labor también nuestra, de que todo lo que sea posible hacerse público sin que en una prueba de daño vayamos más allá de lo de sentido común casi, se dé a conocer. Pero también hay otra área interesantísima, David, que está bien, pues el artículo 81 señala las obligaciones que tienen los sujetos obligados, las obligaciones comunes, pero una labor que tenemos que hacer también, así como mencionas correctamente que los ciudadanos debemos aprender más a usar las herramientas, también las dependencias, los servidores públicos, tenemos que evitar confundirnos con qué es la secrecía, qué es ese celo de guardar un expediente, con cómo ayudar a que la ciudadanía tenga la información inclusive sin preguntarla. Y entramos en gobierno abierto y en transparencia proactiva.
más allá de la obligación que puedo hacer para también en materia de datos abiertos, poner ya a disposición información antes de que me la pidan. Si están recurrentemente pidiendo cierta información, pues a lo mejor no están las obligaciones de transparencia, pero mejor la publico. Al cabo la van a estar preguntando. Si nos estamos percatando de que se están presentando denuncias por la falta de cierta información, pues bueno, independientemente de que sea obligación, más allá de la que obligadamente se tenga que publicar, podemos hacer el esfuerzo de adicionalmente poner a disposición de la ciudadanía información o ponerla también en formato de dato abierto. Si acceso a un archivo en la versión o la aplicación PDF protegido contra todo, pues si la necesito... No hay transparencia. Hay una transparencia en cumplimiento de obligaciones, pero no son datos abiertos que me sean útiles y son nuestros, porque esos datos emanan del pago de nuestros impuestos. Claro. Entonces, si lo pongo en datos abiertos, pues nos va a servir al periodista para una investigación, para una nota, al estudiante, al investigador, para llevar a cabo su labor. Consejero, hace ratito nos comentabas de los números en cuanto a las denuncias que han recibido hasta el mes de mayo, en cuanto a temas de transparencia, un cumplimiento de respuestas y demás que ya nos expusiste. En función de eso o de otros datos que tengan el Instituto de Transparencia, en Baja California específicamente, de los sujetos obligados, ¿quiénes serían los organismos que nos pudieras decir? Estos son los más transparentes y estos son los menos transparentes. Digo, históricamente yo recuerdo que a nivel nacional los menos transparentes habían sido los partidos políticos. Pero bueno, ¿cómo estamos en Baja California? Sí, la información, como tú sabes, hay que ubicarla en el contexto correcto para que se interprete de la forma correcta también. Naturalmente, entre más grande el sujeto obligado, pues más solicitudes le hacen. Luego se me sienten porque dicen, dijiste que somos los más denunciados. Pues sí lo eres, pero en proporción, si eres un sujeto obligado muy grande, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tijuana, en la cantidad de servidores públicos, en la cantidad de presupuesto, pues es natural y es en la ciudad con mayor población, claro, pues va a recibir más solicitudes y va a haber más denuncias también. Eso no significa que estén siendo los menos cumplidos. Entonces, por eso menciono que hay que ubicar bien el contexto. Para llegar a que sí, los ayuntamientos, los organismos operadores del agua, la Fiscalía General del Estado son los que más solicitudes reciben y en consecuencia también son contra los que se presentan más recursos de revisión, donde hay más ciudadanos que no están satisfechos con la respuesta que recibieron. Y contra los que más denuncias se presentan, además de los ya mencionados, está el Consejo Fundacional de San Quintín, que como un ente nuevo, pues están en un proceso de aprendizaje, de ir asimilando las responsabilidades que tienen. Entonces, como preocupación para el instituto, podríamos mencionar a la Fiscalía y al Consejo Fundacional, en cuanto que vamos viendo cómo van incrementándose el número de expedientes que tenemos en relación con ellos. También estudiamos, David, el comportamiento. Si, por ejemplo, históricamente el Ayuntamiento de Ensenada tenía mejor cumplimiento y empieza a declinar, independientemente de que tengamos, como por ahí alguien me mencionaba, que si tenemos dientes, refiriéndose a que cómo hacemos para obligar a que cumplan. Pues sí, tenemos medidas de apremio, tenemos inclusive la posibilidad, como mencionaba, de imponer multas, pero nosotros no creemos que eso sea lo que el ciudadano quiere y que diga, les vamos a aplaudir al instituto porque pusieron muchas multas. No, nos van a reconocer si conseguimos que le llegue al ciudadano la información que quiere. Entonces, para esto hacemos incansablemente jornadas de capacitación, pero más todavía que simplemente al servidor público transmitirle información y decirle, estos son los artículos de la ley que tienes que cumplir. Más bien lo que intentamos es sensibilizarlos, que comprendan cuál es la labor, cuál es la misión esencial que tenemos. Todos los que de manera directa o indirecta integramos el equipo de transparencia, no somos nada más los 24 servidores públicos del instituto que hay en toda Baja California, nada más 24 para 24. atender. Y quítale de ahí que
3 de ellos somos comisionados y que, pues, dada la poca cantidad de recursos humanos que tenemos, pues bueno, los comisionados también hacemos oficios, contestamos el teléfono, hacemos todo lo posible porque hay que solidarizarnos con nuestras compañeras y compañeros que tienen una sobrecarga de trabajo. Claro. Pero incluso sensibilizar al servidor público nos ayuda a todos porque esta familia o este equipo que se extiende a los titulares de las unidades de transparencia de esos 162 sujetos obligados, los va a hacer que comprendan pues que el mejor esfuerzo que puedo hacer por el ciudadano es brindarle la información a la cual tiene derecho a accesar. Pero además, en la medida que la proporcionemos bien al principio, nos va a quitar que el ciudadano se inconforme y que Claro. se inicie un expediente y se abra todo un procedimiento, David, que hay que cumplir de pi a pa hasta llegar a una resolución que puede terminar, como en los casos que ya mencioné, en donde modifiquemos la respuesta que nos dio el sujeto obligado porque no está en los términos de ley o no se aplicó bien el criterio, o incluso revocar totalmente la respuesta que dio u obligarlos a que cumplan con las obligaciones. Entonces, si se sensibiliza el servidor público, pues todos salimos ganando, sobre todo lo más importante, que el ciudadano obtenga la información. Y aquí no quiero irme sin orientar también a la población para que identifiquen al derecho a saber como una herramienta, como un derecho humano y un derecho llave. Una vez que obtengo información, tú lo sabes, la información es poder. Si el ciudadano se informa, si obtiene la información, esto puede inclusive mejorar la calidad de vida de esa persona. Hablando, como mencionamos, de gobierno abierto, sí, tanto ciudadanos como servidores públicos somos proactivos, y si abrimos el gobierno, que no significa simplemente una mejora tecnológica, sino que busquemos cómo facilitar el acceso a la información, que puede traducirse en que un joven no deje de estudiar porque obtiene una beca, que una persona mejore su bienestar porque accesó a programas que no conocía, que tenía derecho a ellos o que existen, o que a través, por ejemplo, del denominado Plan DAI, que invitamos a la población a que accese simplemente en la computadora, a poner Plan DAI. Hay un micrositio en internet especial donde vamos a ver todos los beneficios que nos genera, o la red estatal de datos abiertos, Claro. o todas estas alternativas que ahora tenemos para mejorar en menos de 6 meses una problemática que enfrenta una persona o una comunidad. Fíjate qué importante porque de repente, digo, es un asunto a lo mejor un poco distinto por las épocas, pero yo recuerdo muchas convocatorias para becas, apoyos, para grupos vulnerables, para estudiantes, que de repente se quedaban desiertas. Qué pena, ¿no? Pero bueno, hay un aproximado de porcentual respecto a cuánto, de todos los recursos de revisión que llegan, ¿cuántos terminan en una acción sancionadora? Hemos en este pleno actual, mis compañeras comisionadas y un servidor nos hemos esmerado, como se mencionaba, en el tema de la sensibilización, en donde hemos reducido al máximo posible la imposición de multas a cambio de obtener mejor la información, que es lo que el ciudadano quiere. Entonces sí, pues tenemos allí la imposición de casi 300,000 pesos por multas, que van desde los 13,000 pesos en adelante aproximadamente. Pero pues no nos satisface en realidad estar sancionando. El sancionar, David, significa que no llegó la información al ciudadano. Entonces, preferimos 1000 veces que se haya conseguido el éxito o que pues hayamos obligado al sujeto obligado a que proporcione la información a estar imponiendo sanciones económicas, ¿no? Oye, nos queda un minutito en el tema del poco personal, porque digo, yo he leído las responsabilidades del Instituto de Transparencia y es un mundo. O sea, digo, ¿cómo le hacen para hacer todo esto con todos estos sujetos obligados? La verdad es que a mí me parece casi imposible lograrlo, pero bueno, esa es la impresión que a mí me da cuando yo consulto esos documentos, ¿no? Pero tú me acabas de corroborar que efectivamente hay poco personal. La pregunta va en el sentido de,
¿A ustedes quién los rige? O sea, ¿quién los controla? O visto desde otro punto de vista, ¿a quién les tienen que ustedes plantear estas necesidades y que les aprueben el presupuesto, el personal, el equipo que todavía requieren? Es un órgano autónomo, el instituto. Nosotros Ajá. no dependemos, no estamos jerárquicamente bajo nadie. Ok. Tienen de lo que se trata de transparencia es que sean totalmente autónomos. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces hay un proceso en donde un comité ciudadano estudia los perfiles y la información que proveemos los aspirantes a comisionado. Una vez que ya el comité entrevista, emite la información hacia el Congreso, el Congreso analiza a los aspirantes y toma la decisión y nos nombra, nos elige a los comisionados. El instituto, por otra parte, presenta ante el Congreso del Estado un proyecto de presupuesto y es el Congreso el que lo aprueba o no. Rápidamente te comento que tenemos el nado honroso. De los 32 órganos garantes del país, tenemos el nado honroso 31º lugar, estamos en el lugar 31 abajo en la tabla en presupuesto en todo el país. De todos los estados. De todos los estados, lugar 31 abajo. Pero esta labor extraordinaria que hacen mis compañeras y compañeros nos ubica, por ejemplo, en el cumplimiento en gobierno abierto. De haber estado en lugar 30, subimos al lugar 5º, ascendimos en cumplimiento y estamos así cumpliendo en porcentajes más del 100% de las metas del programa operativo anual. Entonces, estamos haciendo hasta lo imposible. Logramos quitar que nos estaban quitando indebidamente, valga la redundancia, presupuesto cada año, y ya con esta nueva administración logramos que se hiciera justicia y de escasos 13.800.000 pesos que teníamos ya crecieron a 15.303.000. Bueno, algo es algo, pero entonces quien les debe aprobar el asunto presupuestal es el Congreso. Así es. Entonces, ok, perfecto. Oye, consejero, se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Evidentemente, aquí voy a hacer una colección de preguntas que nos mandó el público, otras que se me quedaron sobre la mesa, para que regreses muy pronto. Algo para despedirnos, un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan. Agradecerle a David Mejía, agradecerle a Uniradio esta invitación, invitar también al público a que ingresen a una aplicación en su teléfono que es PNT de Plataforma Nacional de Transparencia. Hagan su usuario, pregunten y van a obtener respuestas. Participemos, esa también es una manera de participar y mejorar nuestro entorno, mejorar nuestras comunidades. Gracias. Gracias y muy buenos días. Es Jesús Alberto Sandoval Franco, consejero presidente del Instituto de Transparencia de Baja California.